Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo José de Jesús Monita Gómez. Deseo con todo mi corazón y especialmente a todos esos lugares donde yo personalmente no puedo llegar, que esta grabación sea de bendición y motivación para tu vida. Hoy más que nunca nos es necesario buscar con más fervor la presencia de Dios. Recuerda lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Escucha esta grabación y que sea de grande bendición para tu vida. Estos son los deseos de tu hermano y amigo, el pastor José de Jesús Monita Gómez. Dios te bendiga. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Y ahí vamos a considerar nuestro mensaje. Dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero compartir un tema que lleva por nombre características de una iglesia saludable. Las características de una iglesia saludable. La iglesia, hermano, nació en el corazón de Dios. La iglesia no es producto de ninguna organización. La iglesia no es producto de ningún hombre, de ningún pastor, de ningún predicador, de ninguna organización política. Pero la iglesia no es producto de ninguna organización, de ningún hombre. La iglesia es una institución divina, una iglesia que Dios estableció, una iglesia que nació en el corazón de Dios. Y Jesús formó la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Muchos tienen la idea de que es Pedro, dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero eso no es verdad, porque si la iglesia estuviera fundada sobre un hombre, ya hubiera desaparecido, pero como está fundada en Jesucristo, la iglesia todavía está vigente. Dijo Pablo: nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y vamos a hablar algunas características de una iglesia saludable. Cuando el médico muchas veces mira a una persona y lo ve así todo amarillo, todo pálido, le dice: oye, tú tienes falta de salud, tú no estás de buena salud. Y le receta por ahí algunas medicinas, algunas vitaminas, o que coma bien o que se alimente bien, porque no tiene buena salud. Bueno, vamos a ver algunas características de una iglesia saludable. ¿Cómo es una iglesia saludable? ¿Cuáles son esas características de una iglesia saludable? Bueno, algunas las encontramos, hermano, en la iglesia primitiva, en nuestra base bíblica, los versículos que leímos. Una de las características de una iglesia saludable es que es una iglesia que persevera en la enseñanza. Vean lo que dice el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia, hermano, iba creciendo. Los apóstoles predicaban la palabra y muchos se convertían, como en el caso de Pentecostés, cuando Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron. Después 5,000 personas, y así, hermano, tenemos
ejemplos de personas que se añadían a la iglesia. Y la iglesia iba creciendo. Y era necesario que ellos aprendieran la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina de los apóstoles era la enseñanza que el Señor Jesucristo les había transmitido en los 3 años y medio de ministerio que estuvo aquí en la tierra. Los discípulos o apóstoles les transmitían esas enseñanzas a los recién convertidos. Después de que se convertían a Cristo, era necesario, hermano, que ellos aprendieran la palabra de Dios, que ellos se fundamentaran en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ellos perseveraban en la enseñanza. Alguien dice por ahí que la enseñanza es como la columna vertebral de la iglesia. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos una columna. Y cuando alguien tiene un accidente y se quiebra la columna, corre el riesgo de ya jamás volver a caminar. Porque la columna es tan vital, importante para sostener el cuerpo y darle movimiento a las piernas y al cuerpo. Es de ahí que se saca la idea de que la enseñanza es la columna vertebral de la iglesia. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la que nos afirma en Dios. La enseñanza de la palabra es la que nos cimenta en Dios, las que nos mantiene firmes, las que no permite que caigamos, sino la que nos permite, hermano, tener una vida cristiana sólida. Y ellos, hermano, aprendían la enseñanza de los apóstoles. Dice que ellos perseveraban en la enseñanza. Nosotros, para poder perseverar en la doctrina cristiana, hermano, primeramente tenemos que aprenderla. ¿Cómo vamos a poder perseverar en la doctrina si no la aprendemos? Necesitamos aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y la iglesia primitiva, hermano, escudriñaban la palabra de Dios. Ellos eran como la iglesia de Berea. Vea lo que dice en Hechos capítulo 17, en el versículo 11. Ahí nos habla de la iglesia de Berea. Y la iglesia primitiva era como esta iglesia de Berea. Y dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La iglesia de Berea, hermano, escudriñaba la palabra de Dios, las escrituras. Ellos, si les traían alguna enseñanza, ellos no la recibían luego, no. Ellos tenían que compararla con la palabra de Dios. Ellos escudriñaban la escritura, hermano, para ver si estas cosas que les estaban enseñando iban de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de comparar la enseñanza que oímos con la palabra de Dios, porque ya sea un sueño, ya sea una profecía, ya sea una visión. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, espera